El otro día estaba leyendo con calma los comentarios y reflexiones que enviáis tras escuchar los episodios y un oyente muy participativo, Phileas Fogg, me trajo a la memoria un hecho histórico absolutamente sobrecogedor. Es uno de esos episodios del pasado que ilustran a la perfección la colosal arrogancia humana frente a la infinita complejidad de la naturaleza. A menudo, cuando los seres humanos miramos un ecosistema, tendemos a simplificarlo en nuestra mente con una lógica lineal que parece aplastante y de sentido común. Pensamos, si un animal se come nuestro grano, ese animal es el enemigo. Si eliminamos al enemigo, tendremos más grano para nosotros. Es una ecuación matemática tan dolorosamente sencilla como letalmente equivocada. Y la demostración empírica de este trágico error de cálculo no se dio en un simulador informático, ni tampoco en un experimento a pequeña escala, sino a nivel continental, modificando la ecología de todo un país por un simple decreto político que carecía del más mínimo y rudimentario respaldo científico. Así que hoy vamos a hablar de la campaña de los gorriones y el precio de la arrogancia ecológica. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Para entender la magnitud de este desastre sin precedentes, tenemos que viajar en el tiempo y situarnos en la China de finales de la década de 1950. Concretamente, en el año 1958. Este país se encontraba inmerso en lo que se bautizó como el Gran Salto Adelante, una colosal e implacable campaña de medidas económicas, sociales y políticas impulsada con mano de hierro por Mao Zedong. El objetivo oficial era transformar rápidamente la economía agraria, esa economía tradicional de China, en una sociedad comunista moderna, hiperproductiva e industrializada. Dentro de ese inmenso paquete de reformas se lanzó una iniciativa de salud pública y optimización agrícola conocida como la campaña de las 4 plagas. El gobierno identificó a 4 enemigos del pueblo que debían ser exterminados sin piedad para garantizar la prosperidad de las cosechas y también la salud de los ciudadanos. Y esos enemigos eran las ratas, las moscas, los mosquitos y, ojo, sorprendentemente para cualquier biólogo, sobre todo biólogo moderno, también los gorriones. El razonamiento detrás de la inclusión del gorrión molinero euroasiático en esta lista negra de exterminio era puramente aritmético y se basaba en la observación más puramente superficial y sesgada posible. Los burócratas y funcionarios del partido calcularon que un solo gorrión consumía aproximadamente unos 4,5 kilos de grano al año. Multiplicaron esa cifra por los cientos de millones de aves que habitaban el inmenso país y llegaron a la conclusión oficial de que los gorriones estaban robando miles de toneladas de comida que legítimamente pertenecían al pueblo chino. Según la feroz propaganda oficial, las aves son animales del capitalismo, ya que se alimentaban del fruto del duro trabajo ajeno sin aportar absolutamente nada a la sociedad a cambio. Con esa premisa se firmó la sentencia de muerte de la especie entera y se movilizó a toda una nación para ejecutarla. Lo que siguió fue una de las campañas de aniquilación ecológica más puramente surrealista, exhaustiva y también cruel de la historia de la humanidad. No se trataba solo de cazar aves con redes o escopetas, algo que era materialmente imposible a esa escala.
el gobierno instó a todos y cada uno de los ciudadanos, desde niños pequeños en los patios de las escuelas hasta ancianos en las aldeas más remotas, a salir a las calles, a los campos y a subirse a los tejados para librar una guerra psicológica y física de desgaste absoluto. Un gorrión común, pues es un animal pequeño, apenas pesa unos 30 gramos, su metabolismo es altísimo y su musculatura de vuelo no está diseñada para planear o mantenerse en el aire de forma indefinida aprovechando las corrientes térmicas, como podría hacerlo, por ejemplo, un buitre o un águila. El método que aplicó la población china, siguiendo estas directrices del Estado, consistía en golpear ollas, sartenes, tambores y latas de manera incesante durante el día y la noche, y de esta forma impedían sistemáticamente que los gorriones se posaran en las ramas, en los muros o en los aleros de las casas, obligados a volar todo el tiempo, ¿no? Presas del pánico y sin un solo segundo de descanso. El pequeño corazón de estas aves, que puede latir a varios cientos de pulsaciones por minuto bajo el estrés extremo, simplemente colapsaba. Literalmente caían muertos del cielo desde decenas de metros de altura, fulminados por la extenuación muscular y los infartos, que los dejaban fulminados. Al mismo tiempo, brigadas enteras de ciudadanos se dedicaban a destruir nidos, romper millones de huevos y asfixiar a los pollos que encontraban en cualquier lugar. Fue una masacre a nivel continental basada en el agotamiento. La campaña fue considerada un éxito rotundo y apoteósico por las autoridades. Se estima que cientos de millones de gorriones fueron masacrados en apenas un par de años, empujando a la especie al borde mismo de la extinción en vastas regiones de este territorio. Las calles de ciudades como Pekín se llenaron de montañas literales de pequeños cadáveres emplumados que eran recogidos en camiones y mostrados como trofeos de guerra, y se celebraron desfiles triunfales para conmemorar la supuesta victoria del hombre sobre la naturaleza. Sin embargo, en su ceguera puramente productivista, los planificadores del gran salto adelante habían ignorado una regla de oro de la ecología, de esa ecología de sistemas que hoy nos parece bastante básica, pero que entonces fue brutalmente silenciada por el dogma político. En la red trófica de la naturaleza nadie hace una sola cosa. Todo está interconectado y además está de formas que a menudo no vemos, hasta que cortamos el hilo equivocado de ese tejido ecológico. Aquí es donde la biología se vengó con una contundencia aterradora. Es cierto que el gorrión molinero consume semillas y granos, especialmente durante los duros y fríos meses de invierno cuando no hay otra cosa disponible en el medio. Pero en primavera y en verano, durante la crucial época de cría, la dieta de estas aves cambia drásticamente. Para que sus polluelos crezcan rápidamente en el nido necesitan una fuente inmensa de proteínas y esa proteína la obtienen cazando cantidades industriales de insectos. El gorrión no era un simple ladrón de cosechas, era, en realidad, el depredador ápice del microsistema agrícola, el gran controlador natural de plagas que mantenía el delicado equilibrio de esos campos de cultivo. Al eliminar de un plumazo, nunca mejor dicho, a su principal depredador natural, las poblaciones de insecto experimentaron un crecimiento exponencial, libres de cualquier tipo de freno o barrera biológica, y entre todos estos insectos, la verdadera pesadilla estaba a punto de despertar: las langostas. Para poner en perspectiva este desgaste etimológico, debemos recordar que una sola langosta puede comer su propio peso, en plantas, claro, cada día. Cuando estas poblaciones crecen sin el control de depredadores como los gorriones y se dan ciertas condiciones climáticas favorables, sufren un cambio de fase biológica. Pasan de ser saltamontes solitarios e inofensivos a convertirse en una fase gregaria. Sus cuerpos cambian de color, sus alas se alargan
y se agrupan en enjambres masivos que pueden contener hasta 80 millones de individuos por kilómetro cuadrado. Un enjambre de tamaño medio puede devorar en un solo día la misma cantidad de alimento que consumirían unos 35.000 personas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Sin los millones de gorriones patrullando en los cielos y también en los arrozales, en el año 1960 el país entero presenció cómo el cielo se oscurecía en pleno día, esta vez no por las aves, sino por enjambres apocalípticos de langostas que se extendían por miles de kilómetros cuadrados. Esta plaga de proporciones bíblicas descendió sobre las tierras de cultivo y devoró absolutamente todo a su paso. Arrasaron con el trigo, con el arroz, con las verduras y hasta con las hojas de los árboles. La misma cosecha que supuestamente la matanza de aves iba a proteger con tanto recelo, desapareció en cuestión de horas en las mandíbulas insaciables de billones de insectos. Este colapso ecológico estaba provocado directa y exclusivamente por esa arrogancia y también por la ignorancia. Y se combinó letalmente con otras malas decisiones políticas, sequías severas y también prácticas agrícolas bastante desastrosas, desencadenando lo que hoy conocemos como la Gran Hambruna China. Las consecuencias fueron tan catastróficas que la mente apenas puede procesarlas. Se calcula que más de 15 millones de personas murieron de inanición, aunque algunas estimaciones demográficas modernas y revisiones históricas apuntan a cifras aún mucho más horripilantes que superan con creces los 30 millones de personas. El gobierno chino, enfrentado a la terrorífica evidencia de la catástrofe y con el país muriendo de hambre, tuvo que recular discretamente, retirar de inmediato al gorrión de la lista de plagas, sustituyéndolo de forma apresurada por las chinches, y llegó al extremo humillante de tener que importar cientos de miles de aves en secreto, enviadas en trenes desde Rusia o desde la antigua Unión Soviética para intentar repoblar sus campos destrozados y restaurar desesperadamente el equilibrio perdido. Como muy bien apuntaba Phileas Fogg en el comentario que me hizo abrir esta noticia, ¿no? O este artículo, la lección histórica, escrita con un altísimo e imperdonable coste de vidas humanas y colapso ambiental, es clara y contundente. No se puede, bajo ninguna circunstancia, lanzar una política medioambiental basándose en corazonadas, en ideologías de despacho o simples sumas y restas sin un riguroso respaldo científico detrás. Tocar un solo hilo de la inmensa e intrincada red de la vida puede hacer que el ecosistema entero se desmorone sobre nuestras propias cabezas en cuestión de meses. Y esta amarga lección del pasado nos conecta de forma directa e inapelable con el presente y con iniciativas fundamentales que se están desarrollando hoy en día en nuestro propio territorio. Proyectos científicos modernos como el estudio que os comenté en episodios pasados de Save Birds, liderado por investigadores e instituciones españolas, nacen precisamente para evitar que volvamos a cometer estos errores fatales de cálculo en el futuro. Lo que hace el proyecto Save Birds es aplicar el máximo rigor del método científico y la recolección masiva de datos en el campo para cuantificar algo que la naturaleza hace gratis y también en silencio todos los días, pero que en nuestro sistema moderno necesita traducirse urgentemente a números y hojas de cálculo para que sea valorado adecuadamente por aquellas personas que nos gobiernan. Es lo que conocemos como los servicios ecosistémicos de nuestras aves. A través de análisis de datos de campo, seguimiento exhaustivo de poblaciones y complejos modelos matemáticos, este tipo de estudios están poniendo sobre la mesa el valor incalculable de contar cómo una avifauna sana y abundante en España nos sirve para muchos beneficios y demuestran científicamente cuántos miles de kilos de insectos plaga devoran nuestras aves insectívoras a diario, cuánto dinero exacto ahorran a los agricultores en la compra y aplicación de pesticidas químicos nocivos, cómo gestionan
el saneamiento natural de los ecosistemas al eliminar toneladas de cadáveres a través de aves necrófagas, y cómo dispersan semillas esenciales para reforestar nuestros bosques, ¿no? En un mundo movido implacablemente por los presupuestos y el rendimiento económico, la segunda gran conclusión a la que llegaba Phileas Fogg es totalmente certera. El estudio de Servibirds se alza como un auténtico salvavidas para todas las especies de aves de España, porque, irónicamente, la forma más eficaz de proteger a un ave amenazada en este siglo no siempre es apelar a la ética, a la moralidad o a la innegable belleza del animal. A veces, esa herramienta de conservación más poderosa y la más demoledora es demostrar su tremendo interés económico. Cuando a un gestor político, a un agricultor o a un conglomerado empresarial le pones un informe científico irrefutable sobre la mesa que demuestra que exterminar o dejar desaparecer a una población de gorriones, golondrinas o cernícalos les va a costar directamente millones de euros en pérdidas en cosechas o en la compra obligada de productos fitosanitarios, es entonces, y solo entonces, cuando realmente se prestan a escuchar y se toman medidas serias de protección. En fin, bueno, llegamos al final de este recorrido por uno de los episodios, la verdad es que más oscuros y aleccionadores de la gestión ambiental. Resulta profundamente reflexivo darse cuenta de que algo tan humilde, cotidiano y pequeño como un simple gorrión saltando en el asfalto esconde en su interior la clave biológica del equilibrio que nos permite alimentarnos y sobrevivir como civilización. Así que la próxima vez que veáis a uno de estos pajaritos, recordad que su presencia no es un mero adorno en el paisaje. Ese pajarito es un trabajador infatigable, un guardián silencioso y gratuito de nuestro ecosistema. El conocimiento científico es nuestra única defensa real contra nuestra propia arrogancia. Cuidad mucho, proteger siempre vuestro entorno y la verdad basada en datos. Y nos escuchamos en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo real.